Ok, entonces vamos a ver este tema que es celdas galvánicas. Y lo primero que vamos a hacer es cómo se arma una celda galvánica. Bueno, podríamos hablar de manera general que una celda galvánica es también una batería prácticamente. Es donde utilizamos una reacción química para producir pues una corriente, un voltaje. Entonces, para armarla, vamos a armar una celda conocida como una celda de Daniel. Vamos a ocupar primero dos vasos de precipitados para armarlo. Para esto vamos a utilizar unos electrodos de zinc. En este caso vamos a utilizar un electrodo de zinc y vamos a utilizar un electrodo de cobre para hacer esta prueba, ¿no? Muy bien. Otra material que vamos a usar para nuestra celda va a ser unas electrolitos. Es decir, el electrolitos son disoluciones que van a interactuar en una reacción química junto con los electrodos para que se pueda lograr un flujo de electrones. Entonces, vamos a utilizar el, el sulfato de zinc. Vamos a buscarlo por aquí, sulfato de zinc, aquí está, y este lo vamos a poner aquí en el donde tenemos el zinc, ¿no? Entonces vamos a agregar un poquito más ahí y vamos a utilizar el sulfato de cobre donde tenemos el cobre. Vamos a usar 100 centímetros cúbicos aquí. Muy bien, entonces a estos dos los vamos a unir, pero necesitamos medir la fuerza electromotriz, la FEM, la vamos a medir. Entonces para esto vamos a ocupar, en este caso, un voltímetro, un- que mide voltaje, un multímetro, y vamos a agregar también un switch para poder controlar aquí el flujo, ¿no? Entonces vamos a unir nuestro electrodo con el otro electrodo. Entonces ya tenemos unidos. En esta parte no va a suceder nada, ya que no hay comunicación entre ambas y el flujo de electrones va en sentido del zinc hacia el cobre. Eh, Luego vamos a ver un poquito después eso, pero nos faltaría una interconexión entre ambas. Para eso se utiliza un puente salino, que es el que vamos a colocar aquí. Y bueno, el puente salino consiste en que dentro de este tubo, que es una U inversa, con dos tapones que son permeables como algodón, por ejemplo, tenemos una sal dentro, generalmente cloruro de potasio, y bueno, aquí va a empezar a haber una interacción de flujos de electrones. Por lo tanto, las celdas galvánicas podemos decir que es importante y se llevan a cabo por medio de reacciones redox. Recuerden que las reacciones redox es donde tenemos agentes oxidantes y agentes reductores. Y en una reacción química va a cambiar sus estados de oxidación, ya que algunos van a ceder electrones y otros los van a aceptar. Entonces vamos a usar los conceptos de oxidación y el concepto de reducción. Muy bien, entonces para poder entender lo que es la oxidación, recuerden que la oxidación es el que libera electrones y el concepto de reducción es el que acepta electrones. Es muy fácil recordar, por ejemplo, la cuestión de reducción es cuando pasa un elemento de un número de oxidación a un número de oxidación más bajo, es decir, se redujo. Entonces es fácil de identificarlo. En este caso, por ejemplo, cuando tenemos el zinc y lo sumergimos en sulfato de cobre, nosotros podemos determinar que el zinc se va a oxidar, porque lo que va a pasar es que el zinc va a remover el cobre que está aquí para ahora formar sulfato de zinc y el cobre se va a liberar. Entonces, si vemos sus reacciones, este es un cero, este es un más 2, todo esto es un menos 2, o sea, todo el sulfato, el ion sulfato, pero el cobre y el zinc es el que nos interesa, y el cobre se redujo porque pasa de una carga más 2 a una carga cero.
Recuerden que los elementos en estado monoatómico, diatómico, pero que están así solos, es carga cero. El zinc pasa de un estado cero a un estado más 2, ya que libera 2 electrones. Entonces, por decir, su condición es que en estado sólido va a pasar de este estado a este estado, carga más 2, en acuoso, y 2 electrones que se le están ahí separando, ¿no? Y el caso del cobre, el cobre va a estar en estado acuoso con una carga más 2 electrones, y va a pasar a estado sólido, cero, ¿no? Básicamente esta es la reacción y las semireacciones. Entonces, en este caso, podemos ver que una barra de zinc metálico sumergido en una disolución de sulfato de zinc, que es como esta que está aquí, y una barra de cobre sumergido en una disolución de sulfato de cobre, que es esta que está aquí, va a ser el mismo principio, ya que el funcionamiento se basa en la oxidación del zinc, es decir, en este proceso que está aquí, en el proceso donde el zinc en un estado sólido va a dejar ir electrones de tal forma que va a pasar a una forma más a oxidarse. Y el cobre, por la reducción del cobre, que pasará de un estado a tomar electrones para llegar a un estado pues considerado cero, ¿no? Y esta reacción se puede llevar simultáneamente, pero en los recipientes separados, como estamos viendo aquí. Nosotros estamos haciendo esto. Y la conducción de los electrones se llevará a cabo a través de este cable, este alambre que viene por aquí. Aquí está desconectado porque es un switch y pasaría hacia este lado, ¿no? La cuestión es que también tenemos un puente salino, ¿no? Para poder liberar los iones que se están formando aquí y que puedan pasar de un lado a otro. Es un circuito. Y bueno, al final las barras de zinc y de cobre serían los electrodos, y esta disposición en particular se conoce pues como una celda galvánica de Daniel. Esta es la celda, digamos por experimento, así se le denomina. Muy bien, entonces el ánodo, por definición, en este caso es el electrodo que lleva la oxidación, y el cátodo es el electrodo en el que ocurre la reducción. En este caso, el ánodo sería el zinc y el cátodo sería la barra de cobre. En este caso particular, como estamos manejando este tipo de compuestos, se define que el potencial de reducción, cuando la concentración en ambos lados es de 1 mol, podemos definir que en este caso en la celda de Daniel vamos a obtener 1.10 volts aproximadamente, lo que se va a estar moviendo. Recuerden que esto lo podemos medir, esa sería la fuerza electromotriz medida a través de un multímetro o voltímetro para poder ver ese voltaje. Bueno, aquí en este simulador podemos ver cómo ese 1.1 se da. Al final nosotros podemos ver que la concentración de los electrolitos que estamos poniendo ahí es de 1 molar. Miren, si sacamos esta botella, ahí dice 1 molar, son 50 centímetros cúbicos. Y todos estos electrolitos están estandarizados en esa concentración. Entonces, si prendemos aquí, rápidamente vemos el registro en esta parte de 1.10 volts, que sería para esta celda en específico.